inicio al desarrollo de la asignatura. Listo. Bienvenidos entonces todos. Esta es la clase 1 del curso de Historia. A ver, jóvenes, bueno, los que me imagino que la mayoría son nuevos, sean bienvenidos todos. Los que no, ya, para todos la misma recomendación. La primera es que, por favor, siendo un curso de letras, la uni utiliza bastante banco de memoria, así que hay que procurar repasar la separata constantemente. Aquí en las clases vamos a enfocarnos a analizar por un lado aquellas preguntas que suelen ser tipo, ya que comúnmente se preguntan en el examen, y aclarar algunas pautas de la clase. Ya, el curso de historia es un poquito pesadito porque trae demasiados temas, englobamos demasiados temas. Y eso puede ser un poco, a veces un poco complicado, pero hay que tratar de darle un poco de esfuerzo, jóvenes. Aquí en la CEPREUNI sobreviven e ingresan los que tienen mayor constancia, los que tienen mayor empuje, y siempre hay que enfocarnos a ese aspecto. Marquen su asistencia, marquen su asistencia, por favor. Como saben, es obligatoria y muy necesaria para el desarrollo de nuestra clase. Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar el desarrollo de nuestra sesión para el día de hoy, clase número 1, ¿ya? O sea, ya está grabando, entonces veamos acá, compartimos y veamos acá nuestra clase, ¿no? A ver, ¿se observa el PPT? ¿Me confirman? Sí se ve, sí se ve. Chévere. Me confirman porque yo no puedo ver desde acá, ¿ya? Yo no puedo ver desde acá. Yo veo la pantalla completa nada más. Muy bien, entonces clase número 1 del curso de Administración. Y hoy día nos toca el tema de Administración y Prehistoria. Ahora, un primer detalle, jóvenes, que debemos tener en cuenta es cómo surge este tipo de tema, ¿no? Ya en el siglo XVIII se empezó a estudiar el tema sobre el origen de la vida y cómo es que ésta se originaba, cómo es que ésta se producía. Pero es recién en el siglo XIX, entonces si hablamos de administración hay que tener en cuenta un siglo, el siglo XIX, se comienza a estudiar básicamente ya cómo es que surge el hombre. Un detalle ahí muy importante es que entender en qué países surgió esto. Este tipo de estudio no surgió ni en España, ni en Italia, ni en Portugal, ni en Perú, ¿no? ¿Y por qué, profe? Porque acuérdate que estos países estaban muy influidos por la Iglesia Católica. En cambio, esto surgió ¿en dónde? Inglaterra, Francia, Alemania, países que ya habían abandonado la religión católica y básicamente desarrollaban religiones protestantes. Profe, ¿qué tiene que ver la religión con esto? Mucho, puesto que la religión señala que el hombre fue creado por Dios. Y si el hombre ha sido creado por Dios, entonces tú ya no tienes que estudiar un origen, simplemente dices que el hombre fue creado. ¿Se entiende? Sí se entiende, Ya. profe. Sí, profesor. Es en estos países donde la religión fue cuestionada, donde la religión pasó a ser un segundo plano, donde estos estudios tuvieron mayor implicancia. Mira ahí, por ejemplo, esa evolución, ¿no? Desde los diversos tipos de antropoides hasta el surgimiento propiamente del género humano. Veamos, entonces, ¿qué es la hominización? En sí, la hominización es el estudio de la evolución humana, cómo evolucionaron los primates hasta llegar a la condición humana. A ver, teorías sobre la evolución. Respecto a las teorías sobre la evolución, tenemos una serie de planteamientos. Entre ellas, la propuesta de Charles Darwin. Este señor planteó qué cosa, la llamada adaptación por selección natural de las especies. Jóvenes, esta viene sí o sí, ¿eh? Así que a tenerla en cuenta. ¿Cómo se llama la teoría entonces de Darwin? Se llama la teoría de selección natural. Esta teoría es muy importante, puesto que nos genera qué cosa. Esta teoría viene acompañada de un principio que se llama el principio de mutación. Jóvenes, mutación, cambio o permanencia. Cambio o Cambio, permanencia. Cambio. cambio, cambio. Excelente. Pregunta, ¿los humanos mutamos constantemente? No. No. No, al contrario, sí mutamos. Sí. Y mutamos a cada... Claro, pues mira, fácil. Anda, te vas a tu baño, te miras en el espejo, pones la foto de tu papá y tu mamá y fíjate los elementos parecidos y diferentes que tienes. ¿Ya? Eso es porque mutamos,
Suena feo, ¿no? Pero básicamente somos mutantes. Solo que nuestros cambios son tan lentos que no los vemos, pues, porque somos una especie que vive una serie de años. Profesor, ¿y cómo Darwin se descubrió que mutábamos? Ahí viene un par de detalles. A ver, una pregunta, jóvenes. ¿Cuántos años vive naturalmente un ser humano? Se supone que 100 años. No, nada. 80. 80. Ya, es que no me has captado el punto. Yo te he dicho naturalmente. Solamente con influjo de la naturaleza, nada más. Mira, 90 años, profe, entonces. a ver, el hombre naturalmente 30. ha vivido aproximadamente de 30 y 40 años. 40 años y era súper anciano, ¿eh? Naturalmente. Mira, un caballo vive más o menos entre 15 a 20 años. El ser humano, ¿por qué tendría que vivir más, no? Si hoy día llegamos a edades, hemos duplicado la edad natural, es básicamente ¿por qué? Por la medicina, vacunas, hábitos de higiene, hábitos de alimentación, entre otros. También es por eso que es normal que a la gente le termine dando cáncer o alguna enfermedad degenerativa, porque hemos logrado alargar la edad, pero bajo métodos artificiales. Eh, Ahora, pero bien esto, profe, volvamos al tema. ¿Cómo Darwin descubrió que las especies mutaban? Lo que pasa es que Darwin estudió especies que básicamente vivían semanas o meses. Básicamente Darwin estudió polillas y a través de las polillas se dio cuenta de estas mutaciones que las especies presentaban. Un detalle es que Darwin al inicio solamente estudió a los animales. Darwin nunca quiso hablar propiamente de los seres humanos, pero en los momentos finales de su vida Darwin se vio obligado a hablar sobre el tema. Y es ahí donde cuando Darwin habla sobre los seres humanos, ahí es donde se le aplica esa caricatura que ves ahí. ¿Se observa? Sí, profe. Ya, Sí. esa caricatura fue justamente cuando Darwin tuvo que hablar de la evolución humana, ¿no? Y todas las críticas que también recibió. Ahora, respecto a Friedrich Engels, Engels planteaba un detalle. Planteaba que la base del desarrollo humano eran las llamadas relaciones económico-sociales. Profe, ¿por qué? Porque un detalle que tiene el ser humano es que es un ser enteramente gregario. El ser humano no es un ser individual, es un ser que vive aislado, es un ser que necesita de la ayuda y el apoyo de otros humanos. Hay un detalle, tú sabes que cuando nace un cocodrilo, ya, un cocodrilo, simplemente las tortugas dejan los huevos y cada uno ve cómo sobrevive, pero eso no pasa con los seres humanos. Tú y yo necesitamos de un grupo familiar que nos proteja, si no, no podría nuestra especie sobrevivir. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Sí, Acá, profesor. chévere, Sí, chévere. profe. Es por eso que aquí, Engels pone en realce las relaciones que el hombre genera en su vida. Relaciones familiares, relaciones amicales, relaciones amorosas, relaciones laborales. Todos los días generamos diversos tipos de relaciones en nuestra vida, pero de todas ellas, Engels señala que la relación más importante es la relación del trabajo, porque es el trabajo el que nos permite la supervivencia. Ya sin el trabajo no podríamos sobrevivir. En ese sentido, a ver, veamos. El otro punto que ha preguntado mucho el examen, entonces acá hay dos teorías, la teoría de Engels y la teoría de Darwin. Ahora, los factores de la hominización tienen que ver con aquellos elementos que hicieron posible el surgimiento del hombre. A ver, jóvenes, primera pregunta. ¿El bipedismo es considerado como la base, el punto inicial de la hominización? ¿Esto significa que el bipedismo fue un logro humano? Sí. Ya, hay mucho cuidadito, ¿ah? El bipedismo no es un logro humano, ya, mucho cuidado ahí.
El bipedismo surgió en especies anteriores al hombre. El hombre copió el bipedismo, que ya se había desarrollado antes. Un poquito de cuidado ahí. El bipedismo, ¿por qué es la base? Porque todos los demás cambios fueron posibles gracias al bipedismo. Por ejemplo, uno de ellos es la posición de la columna. La columna se reacomodó y se posicionó gracias a ¿qué? A este elemento del bipedismo. Por ejemplo, puedes ver acá, fíjate acá debajo, cómo sale la columna de este punto. ¿Se observa? Sí, profe, se observa. ¿Ya? Ese es en el caso de un perro. En el caso de un chimpancé, cómo sale la columna de este punto, y en el caso del ser humano, cómo sale de este punto. ¿Ya? Esto Más se da, centrado. claro, esto se da ¿por qué? Porque la columna, al volvernos bípedos, la columna, de ser cuadrúpedos, la columna se va reacomodando hasta la llamada columna erguida. Primer detalle. Otro factor importante, justamente este reposicionamiento permitió que el cerebro crezca para atrás. Otro detalle es el pulgar oponible. El pulgar oponible sí es un logro humano. Esto lo logra el llamado Homo habilis. A ver, mira, por ejemplo, aquí ves la mano de un gorila, aquí ves la mano de un chimpancé, pero aquí ves una mano humana. Y un detalle es que es en la mano humana donde el pulgar se encuentra más opuesto, más separado. Este pulgar es sumamente importantísimo, jóvenes, porque gracias a este pulgar oponible es que podemos, por ejemplo, escribir, podemos chatear con el celular, podemos, por ejemplo, agarrar herramientas, podemos inclusive, si queremos aventar una lanza, este dedo es el que le da impulso a la lanza. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Sí, ¿Ya? profe. De ahí la Sí, profesor. importancia de este pulgar. Este pulgar oponible, a su vez, entonces es fundamental. ¿Por qué? Porque gracias a ello, el hombre logró producir las primeras herramientas líticas. Es fundamental. Profe, ¿y para qué sirve una herramienta? ¿Qué es una herramienta? Básicamente algo que tenemos que entender es que la herramienta permite multiplicar las cantidades de energía explotadas de las personas. ¿Se entiende eso? O sea, aumenta la probabilidad de, ¿cómo se llama? Eso, de generar energía. O sea, a ver, vamos, ponte un detalle. ¿Ya? Por ejemplo, si tú escarbas en el suelo para hacer un pequeño huequito, ¿cuánto de energía gastas? Gastas 20 unidades de energía, pero si utilizas una lámpara, la lámpara te permite aumentar la energía y con eso ahorrar tiempo y desgastar menos de tu energía. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Por eso es que las herramientas son tan importantes. Ningún animal, hay animales que utilizan algunos elementos parecidos, pero ningún animal produce herramientas. El único que produce herramientas es el ser humano. Algunos animales se encuentran ciertos palos o rocas tal como están. Otro logro importante va a ser el lenguaje articulado. ¿Qué es el lenguaje articulado? Es el lenguaje complejo. Y este lenguaje complejo no es otra cosa que el lenguaje humano. ¿Por qué es importante, profe? Mira, por ejemplo, acá puedes ver en el orangután, esta es la cavidad de la boca. Este hueco es lo que llamamos boca. Pero fíjate que en el ser humano, al acomodarse la columna, este hueco es más grande, es más profundo. Esto tiene una gran importancia, jóvenes. ¿Por qué tiene una gran importancia? Porque gracias a este hueco es que podemos producir una mayor variedad de sonidos. Y si esos sonidos conectados al cerebro nos permite producir, ¿qué cosa? Ideas más complejas. A diferencia de los animales que pueden producir sonidos muy simples, el lenguaje articulado nos permite generar ideas complejas. Este logro lo desarrolló por primera vez una especie llamada el Homo neanderthalensis. El Homo neanderthalensis. A ver, veamos otro. Ahora, las principales especies de homínidos. Respecto a estas, ya
veamos un detalle. África es considerado como la cuna de la humanidad. Aquí tendríamos entonces que analizar algunos aspectos sobre historia de la hominización. Mira, hasta hace unos 300 años, como te dije, las religiones dominaban mucho el mundo y justamente algunos estudiosos de la religión decían de que las primeras especies, decían que el hombre había sido creado hace básicamente 5.000 años. Mira, qué curioso, ¿no? 5.000 años. Pero todo esto cambió cuando en Francia se descubrió, cuando estaban haciendo una pista, se descubrió un hueco grande y en ese hueco encontraron una serie de huesos que al ser analizados botaron una antigüedad de 50.000 años, ¿ya? Eso fue considerado el primer gran avance en la hominización. ¿Por qué, profe? Porque gracias a esos huesos, imagínate, de 5.000 años se retrocedió a 50.000 años. Pero años después, a fines del siglo XVIII, perdón, discúlpame, siglo XIX, se descubrió un cráneo Indonesia, lo descubrió un señor llamado Eugene Dubois, y Dubois descubrió algo muy curioso. Descubrió, al fechar el cráneo, descubrió que este tenía más o menos 1,5 millones de años. Ese fue el primer hallazgo de Homo erectus. Imagínate, de 50.000 ahora pasarse a 1 millón de años, ¿no? Pero los estudios en el siglo XX hallaron algo. Descubrieron un hallazgo importante en el llamado Valle del Rift. Esto que está en la zona de África Oriental. Aquí lo tienes en más grande. Esto está entre los países de Kenia, Etiopía, Tanzania. Y en torno a este lago se ha descubierto huellas de 4 millones de años, que nos indican ya seres antropoides que estaban lentamente evolucionando a seres humanos. Importantísimo en ese caso. ¿Qué más? Vamos a ver, el Valle del Rift entonces, ¿no? Pregunta, esto que vemos acá, este exuberante, te das cuenta por los senos, ¿es una hembra o una mujer? ¿Hembra o mujer? Hembra. Es una hembra, es una hembra. Hembra, hembra. Hembra. Ya. Ahí vamos a tomar en cuenta una aclaración, ¿ya? Vamos a ver acá, vamos a ver una diapo nueva. A ver, para entender especies, hay que dividirlas en torno a ciertas categorías. Que chuecaza la línea. Hablamos primero del grupo. Hablamos de la especie. Perdón, hablamos del grupo. Hablamos del tipo de individuo. Y hablamos del nombre del individuo. Cuando hablamos de grupo, nos referimos a un nombre en biología que se llama género. Cuando hablamos del tipo del individuo, nos referimos a la especie. Cuando hablamos del nombre, nos referimos al individuo propiamente. ¿Se entiende? Se entiende, profe. Ya. Caso. Por ejemplo, tu gato. ¿Cómo se llama tu gato? Vamos a poner el nombre Michi. Pero el gato pertenece a un género llamado los felinos. Es un felino. Cuando hablamos de Australopithecus, nos referimos, ¿qué cosa? A un grupo que no es humano. Por lo tanto, aquí hablamos de dos sexos. ¿Cuáles son esos sexos? Macho y hembra, ¿no? Hembra. Pero lo curioso es que hay varios tipos de Australopithecus y esas son las especies. Está el Australopithecus afarensis, está el Australopithecus anamensis, está el Australopithecus africanus, tenemos el Paranthropus, el africano, el Paranthropus, el Robustus, entre otros. Algunos, los más conocidos, como afarensis, tenemos a Lucy, en africanus tenemos al niño de Town, entre otros. Son los más conocidos. Fíjate, pero hay un detalle. Un señor llamado Carlos o Charles Linneo, él planteó qué cosa, que cuando se hable de una especie, siempre hay que llamarlo por los dos nombres, tanto por el género como por la especie. ¿Se entiende?
¿Se entiende? Ya, bacán. Dos nombres. Por ejemplo, tú sabes que hay un tipo de una planta que se llama, que está muy de moda hoy día por sus propiedades medicinales, que es la marihuana, ¿no? ¿Ya? Pero tú sabes que hay varios tipos de marihuana. Una muy conocida y tal vez una de las más caras es la llamada hachís. Pero su nombre científico, ¿cuál es? Su nombre científico es Cannabis hachisense. Cannabis sería el género, hachisense sería la especie. Cuando decimos la especie tenemos que decir siempre los dos nombres. Nuestra, ahora, si hablamos de nuestro género, hablamos del género Homo. Y aquí, si hablamos de Homo, ¿qué sexos hay acá? Macho y hembra. No, pues, eso es para los Varón y mujer. animales. Hombre y mujer. Varón y mujer. Ah, varón. Mucho cuidado ahí. Hay una diferencia ahí. Me confundí. Aquí, especies. Habilis, Erectus. Erectus, Neanderthalensis y nuestra especie que es el Homo sapiens. Pero siempre decimos los dos nombres. Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus. ¿Ya? Bueno, aquí hay una serie de hallazgos muy importantes que se han hecho en las últimas etapas, ¿no? Por ejemplo, un tipo de Homo sapiens es el Cro-Magnon. Veamos. Esta hembra, ya, a ver, los australopithecus tienen una serie de características. Primero, que ya habían logrado la bipedestación, ya eran bípedos. Siguiente es el dimorfismo. Dimorfismo viene de forma. ¿Y eso qué significa? Mira, aquí ves a un macho y una hembra. Y te das cuenta que entre el macho y la hembra hay diferencias físicas muy pronunciadas. Eso se llama dimorfismo. Otro detalle es que, como ves acá, aún tenían formas simiescas. Ves que este señor todavía trepaba árboles como si fuera un simio. Vivían en zonas de sabanas. Y otro detalle que presentaban era un marcado prognatismo. ¿Se entiende lo de prognatismo? No mucho, Profe, ¿qué es prognatismo? Una pregunta, ¿para qué sirven los brackets, ah? Para acomodar los dientes. alinearlos. Ya. ¿Y para qué? alinearlos, darle forma. ¿Para qué darle forma? Está bien lo que me están diciendo, ¿ah? Ya, lo que pasa es que hay dos detalles. La mayoría se coloca los brackets por un asunto estético, ¿no? Ya, y sí, pues es una función. Pero la función más importante es que cuando los dientes están desalineados, si tú buscas alimentos duros, los dientes empiezan a quebrarse muy lentamente. Y va a llegar un momento en que los dientes van a terminar rompiéndose. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Ya, ya hay un detalle ahí. No sé si alguna vez te ha pasado que has tomado agua fría y sientes como un dolor de dientes, ¿no? Eso pasa justamente cuando el diente está quebrado, cuando está roto. ¿Por qué? Porque al romperse la corona ya no protege todo el diente. Ahí es donde, por eso es que es importante los brackets cuando los dientes, para evitar esas grietas o rajaduras. El prognatismo es eso, no es otra cosa la desviación de mandíbula que presenta esta especie. A ver, veamos. Ahí tenemos especies como la farensis. Profe, Dime. perdón por interrumpirle, pero parece que su micrófono se escucha muy saturado. A ver, acá creo que es. Acá me parece que es. A ver ahí, ¿cómo está? ¿Está mejor? Sí, está mejor, profe. Ya, ok. Ya, entonces tenemos, por ejemplo, como afarensis, el más antiguo hasta ahora que se ha encontrado es el niño de Selam. Hay que tener cuidado. Lucy fue un hallazgo importante, pero Lucy se encontró en los años 60, hace 60 años. La antropología ha avanzado mucho en estos años, hoy día hay nuevos hallazgos. Inclusive tú sabes que ni siquiera se llama Lucy es un apodo nomás. El nombre científico es KR tanto, KR60 creo, ¿ya? También tenemos el Africanus, donde está el niño de Town. Sigamos. El primer humano, aquel que inicia al género Homo, es el Homo habilis. ¿Y por qué se le llama habilis? Se le llama así por su habilidad para trabajar la piedra. Ese señor es el que inició, fue el primero que inició la producción de herramientas líticas, solo habitó en África, y un caso curioso es que era carroñero. Profe, ¿por qué? Por un problema. Tú sabes que
La naturaleza te ha dado uno de los peores cuerpos que existen, ¿no? ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Ya. Profe, ¿por qué el peor? Por nuestras habilidades físicas, pues. Mira, a ver, por ejemplo, peléate con tu gato. ¿Cuántos arañones le das a tu gato? En cambio, tu gato te puede sacar sangre en una. O por ejemplo, no sé, pues abraza un oso, a ver. O corretea un pollo. O métete en la oscuridad. Vas a ver cómo tu gato se puede mover normal y tú no, porque tus ojos no ven bien en la oscuridad. Un detalle es que la naturaleza nos ha dado, no nos ha dado muy buenas habilidades físicas, pero ahí hay un pro y un contra. Si nos hubiera dado buenas, imagínate que nos hubiera dado garras. Entonces nos hubiéramos acostumbrado a cazar con las garras y no a desarrollar más nuestras habilidades manuales. La importancia del pulgar oponible es que nos permitió qué cosa. A medida que el cerebro crecía, necesitábamos de mayor cantidad de proteínas. Chicos, ¿dónde hay más proteínas? ¿Carne animal? ¿Carne vegetal? Animal, Animal. Bien. Por eso es que animal. te has dado cuenta que los bebitos, cuando nacen, pura leche materna, porque es full proteínas. En este caso, pero hay un problema. No tenemos garras y por lo tanto no podemos cazar. Entonces, si no podemos, ¿cómo es que este hombre sobrevivió? Es que básicamente hay un detalle, mira. Imagínate que ahí hay ¿cómo se llama? Una cebra. Un león caza a la cebra. No es que nosotros vamos a ir a cazar cebras, todavía no podemos hacer eso. El león se come a la cebra, pasa un día, 2 días, 3 días, el león ya deja lo que sobra y el león se va. Ahí es donde recién va el ser humano. Va el humano, este Homo habilis, y la carne que va a encontrar ya está podrida, ya está sucia. Las vísceras ya no sirven para comer, pero el hombre hay algo curioso, los huesos. Los huesos son tan duros que dentro de este hueso hay algo llamado médula ósea. Cuando has comido tu pollazo a la brasa y has roto el hueso, ¿te has dado cuenta que dentro hay una sustancia? ¿Te has dado Sí, cuenta de eso? profe. Sí, Ya. sí. Eso es sangre, que no es otra cosa que médula, pues. Lo curioso es que, pero ahora, ¿cómo quebrar los huesos más duros? Para eso es que el hombre empezó a utilizar un elemento muy peculiar, ¿no? Empezó a utilizar este elemento que aquí vemos. ¿Se observa? Sí, puedo observar, profe. Sí, profesor. Con lo que tu mamá a veces muele el ajo, y a estas piedras redondas del río se le llama choppers, o en algunos libros lo vas a ver como guijarros. ¿Ya? Lo que pasa es que el hombre empezó a usar dos choppers y empezó a golpearlos hasta que uno se quebró. Esto sirve para moler y esta parte de acá que observas sirve para qué? Para rasgar o para cortar. ¿Ya? Esto va a ser las primeras. Con esto tú no puedes cazar. Ya no sirve para cazar, pero sirve para qué? Para rasgar para quebrar los huesos de animales que ya están muertos. Por eso es que el Homo habilis tuvo esa propiedad, esa habilidad en ese sentido. Veamos acá. Se observa el PPT, ¿no? Sí, sí, se observa. Entonces, bacán. Entendamos que el carroñero, ¿qué es? Es aquel que come ya elementos de animales que ya están muertos. Todavía no caza. Ese logro lo va a desarrollar el Homo erectus. Este ya practica la caza menor. Profe, ¿y qué es la caza menor? Es cazar animales de mi tamaño o más pequeños. El Homo erectus fue el primero en usar el fuego. Ojo, hay una aclaración. El ser humano no descubre el fuego, puesto que todos los animales saben lo que es el fuego. Ya es el primero en usarlo, que es otra cosa. También fue el primero de salir de África. Como ves acá, los más antiguos hallazgos fueron el de Java, el de Pekín en Asia. Y aquí un detalle. Se sabe hoy en día que el habilis era un caníbal. Y esta es una conducta que tienen muchas especies de primates. Tú sabes que los chimpancés, así bonitos como se les ve,
cuando los chimpancés tienen mucha hambre y no hay que comer, ¿qué hace? Básicamente se comen la carne de... los chimpancés se comen, matan eh, al chimpancé más pequeño y se lo comen. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Ya. ¿Y eso qué implica? Implica que al parecer el Homo habilis todavía tenía esa conducta, todavía aplicaba eso, ¿ya? Pero hay un cambio. En el Homo erectus eso cambió. ¿Por qué? Porque el Homo erectus se da cuenta que para cazar mejor necesita de mayor cantidad de personas. Y por eso es que hasta el más pequeño ya no lo mata, pues. Al contrario, lo apoya y eso lo vemos acá. Mira cómo han cazado la cebra y cómo ya están compartiendo la carne con todos. Esto es lo que llamamos reciprocidad y redistribución. Mira, esta especie tiene senos. ¿Esto es una mujer o es una hembra? Hembra. Es una mujer, es una mujer. Que hablamos Una mujer. Ah, Una mujer. es mujer, porque es homo. Mujer. ya, Oh, sí, todo sí, lo que sí. sea homo ya es varón mujer, y hay que tener cuidadito ahí, ¿ya? Esta especie ya es un poco más parecida al ser humano, y como vemos, el fuego también jugó un rol importante en nuestra vida. ¿Por qué? Primero, obviamente, lo primero que se nos viene a la mente es la cocción de alimentos, ¿no? Tú sabes que por ejemplo, los tigres, leones, cuando cazan, mascan tanto a la carne, pero el mascar tanto te deja el maxilar cansado. Y muchas veces tienen que dormirse porque terminan muy cansados. Inclusive cuando pasan la carne, dentro la carne demora bastante en deshacerse. Aquí viene un juego importante. ¿Por qué? Porque al poder cocinar la carne se hace más blanda y ya no tienes que estar masticando tanto. Tu mandíbula se desgasta menos. Número uno. Número dos es que tú sabes que el hombre, a ver, vivir en las sabanas, en las junglas es muy complicado. En las mañanas hay un montón de fieras que te quieren matar, pero en las noches también surge el mismo problema, ¿no? En las noches, por ejemplo, salen los insectos, salen las víboras, y si tú no sabes protegerte es un problema. Imagínate de los chimpancés, orangutanes, gorilas, el Homo habilis, todos se enfrentaron a estos problemas. Pero con el fuego, el hombre, como ves aquí, ya hacía fogatas. Y como te he dicho, todos los animales le tienen miedo al fuego, así que el hombre empezó a protegerse con las fogatas. El poder comer carne más suave y el poder estar protegido le dio al hombre, ¿qué cosa? Más horas libres. Y en estas horas libres el hombre pudo, ¿qué cosa? Tratar de comunicar, intentó tratar de comunicar ideas. Por eso es que esto va a redundar en ¿qué? En la necesidad de transmitir ideas más complejas, y eso tiene que ver con el lenguaje. El Homo neanderthalensis es quien logra este lenguaje complejo, este lenguaje articulado. ¿Por qué, profe? Principalmente para esto, el desarrollo de la llamada caza mayor. Un mamut no lo puedes cazar solo. Para eso necesitas ya de todo un grupo humano. Y para cazar a un mamut necesitas coordinar las acciones. Esto llegó más allá inclusive porque los neandertalenses empezaron a pensar ideas más complejas como ideas de vida de ultratumba. Esto implica qué cosa? Que cada vez las ideas humanas se hacían más y más complejas. Y por último, nuestra especie, el Homo sapiens, ya, eh, que desarrolló el arte rupestre, por ejemplo, el arte parietal que se hace en las paredes de cuevas, el arte mobiliar que se hace en esculturas como las Venus paleolíticas, ya. Este hombre evolucionó en África e emigró al resto de continentes. Acá hay un detalle muy curioso, ¿no? Que vamos a tener en cuenta. Fíjate, por ejemplo, ya las pinturas rupestres son las que vemos acá, cuevas. Pero las Venus, estas esculturas pequeñitas, tienen un contenido simbólico muy importante. Obviamente que es una mujer, ¿no? Ves la vagina, ves las caderas, los senos, pero ¿qué cosa es lo que tiene en la cabeza? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Cómo lo entendemos? A ver.
A ver, chicos. Cerebro. No, pues pero el cerebro va por dentro, pues, mi estimado. Cabello. Ya, ahí hay un detalle, ¿ya? Aquí se maneja algo llamado la teoría del macho alfa. ¿Y por qué? Mira, tú sabes que el concepto de padre no es natural. Sabes que tu papá no es natural, ¿no? La relación padre-hijo no es natural. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya. La pregunta sería, ¿y por qué, no? Ya, por algo muy sencillo. Eh, Mira, cuando dos perritos ya copulan y tienen crías, ¿acaso el macho se queda a cuidar a las crías? Eso no existe. En el Paleolítico se pensaba que el embarazo era una fase del desarrollo de la mujer. ¿Ya? ¿Qué es eso, profe? Imagínate, por ejemplo, me imagino que a todos ustedes les ha salido vello axilar, ¿no? ¿Ya? No creo que tengan menos de 12. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, se entiende, se entiende. Ya, cuando sale el vello axilar es porque te estás pasando de niño a joven. Así se pensaba que, a ver, cuando yo tenía relaciones sexuales con una mujer, el niño que nacía no era porque yo había tenido sexo con ella, sino es una parte de su propio desarrollo. Entonces, el hijo que tiene no es mi hijo, es el desarrollo de ella misma. Profe, su audio otra vez está saturado. ¿Así está fallando? Ya está para cambiar ya el audífono entonces. ¿Ahora está normal? Sí, ahora sí está normal. Ya, creo que cuando se mueve se manipula. Sí. Ya, entonces ahí viene este hecho, pues, ¿no? O sea, el mm, ¿qué estaba diciendo? Ah, ya. El embarazo se pensaba que era algo propio solo de la mujer, que yo no tenía nada que ver. Entonces, por lo tanto, si el hijo nacía, yo no lo cuidaba, no pensaba que era. Profesor, no se escucha. Profe, su micrófono. Se saturó esta vez bien fuerte. A ver, ahora ahí. Ahora Ahí, sí. Creo que Ahora cuando sí. me muevo es el problema. Ya, entonces, simplemente no era mi hijo, pues. No era mi hijo. Esto se superó todavía en el Mesolítico, ¿ya? Por eso es que, muy bien lo que han dicho, lo que vemos ahí es un peinado. La mujer tuvo que generar una forma de estética para atraer la atención de quién, la atención de los varones que podían compartir alimentos. O sea, tenía que llamar su atención porque el hombre no, la mujer cuando se embaraza no puede ir a cazar. Entonces necesita que alguien le facilite alimentos. En la prehistoria observamos, por ejemplo, aquí está la edad de piedra, la edad de los metales. Diferencias, profe, entre ambos. Primero, esta es la etapa de los pueblos primitivos y esta es la etapa de las civilizaciones. O sea, pueblos más avanzados. ¿Ya? Diferencias entre ellos. Las tres más importantes. Primero, la propiedad privada. Fundamental. En la edad de piedra no hay propiedad privada, en la edad de los metales sí. La propiedad privada da origen también a las divisiones sociales. ¿Ya? En la edad de piedra la vida es colectiva, por lo tanto no hay divisiones sociales, todos forman un solo grupo. En la edad de los metales sí. Y el Estado. ¿El Estado qué es, profe? El Estado es un sistema de poder, es un sistema de dominación, donde alguien tiene más poder que otro. En el, perdón, en el caso de la edad de los metales, de la edad de piedra no hay Estado. En la edad de los metales sí. A ver, en la edad de piedra observamos el paleolítico, el mesolítico, el neolítico, y el paleolítico se divide en tres: inferior, medio y superior. Inferior, medio y superior. En la edad de los metales tenemos la edad del cobre, el bronce y el hierro. La edad de piedra es la mayor, dentro de la edad de piedra tenemos el paleolítico, que es la etapa de más duración de la vida de la humanidad, es la más larga de todas. Aquí se da la hominización, surge la economía de subsistencia. ¿Qué es una economía de subsistencia, profe? Es una economía de supervivencia, donde el hombre tenía que sobrevivir en el día a día. Aquí tenemos la caza, la recolección y la pesca. Surgieron bandas nómades, se usó el fuego y las herramientas líticas. Por ejemplo acá, ¿no? Fíjate un detalle, las bandas son los grupos humanos
más primitivos que existen, los más primitivos. Y un caso curioso con las bandas, es que estas bandas, al ser grupos muy primitivos, eso no significa que no se organizan. Por ejemplo, fíjate esta banda, cada integrante de la banda tiene funciones específicas dentro del sistema de organización. Otro detalle, su vida no, ¿por qué son nómades? Porque viajan de un lugar a otro en búsqueda de sus animales para la supervivencia. Fíjate sus casas son circulares, ¿no? ¿Y por qué son circulares? Porque tienen que ser armadas y desarmadas de la manera más rápida, persiguiendo a los animales. Tenemos aquí el Paleolítico inferior, donde surge el Habilis y el Erectus, el medio, donde surgen los Neanderthalensis, y el superior, donde surgen los Homo sapiens. Ahora, el Mesolítico, jóvenes, es la época donde el hombre donde nosotros debimos haber desaparecido. A ver, ¿qué pasó en el Mesolítico? Lo más importante es que va a haber un tránsito de la época del Pleistoceno al Holoceno, de la llamada era del hielo a una época de calor, a una época de calentamiento. Esto va a generar ¿qué cosa? Al retroceder los hielos del mundo, va a generar, por ejemplo, que muchas de las especies de grandes animales desaparezcan. La llamada megafauna básicamente se extingue. Profe, ¿y por qué el hombre no se extinguió? Ya, el hombre no se extingue básicamente, primero, por su gran capacidad de adaptación, por la inteligencia que desarrolla. Para eso el hombre generó ¿qué cosa? Primero, empezó a tener una vida seminómade, o esto también se llama transhumancia. Transhumancia, ¿ya? O también transhumante es un sinónimo. Eso significa vivir por temporadas en determinados lugares. El hombre comenzó a vivir en clanes, grupos familiares más extensos. El hombre desarrolló la producción incipiente. Y aquí tiene que ver la horticultura y la domesticación de animales. Por ejemplo, puedes ver aquí los primeros cultivos, especialmente cultivos que están relacionados con aquellos que pueden ser almacenados. No se sabe exactamente... Profe, otra vez el audio. ¿Otra vez? Sí, Ya, ahí. ya estoy bien de vuelta. Ya para mañana tengo que comprarme otro ya. A ver, como dijimos, entonces el hombre tuvo que desarrollar formas de supervivencia, especialmente cultivaba aquellos alimentos que podían ser almacenados, ya, aquellos alimentos que podían ser almacenados, en ese sentido. ¿Qué más? En este caso, tenemos entonces estos elementos, y también la domesticación de animales. Se sabe que el primer animal domesticado tuvo que ser el perro, no puede haber sido otro. Profe, ¿por qué no? Por un detalle, tú sabes que todos los seres humanos, una diferencia entre los animales y los seres humanos es que los seres humanos generamos acumulaciones de basura. Y es en esa basura donde los perros van a buscar alimentos, especialmente en los huesos. Por eso se piensa que el hombre, después de cazar, empezó a encerrar animales en corrales y empezó a criarlos. También surge la industria microlítica, esto que acá ves, ya que tiene que ver con como el hombre, ya no había grandes animales, las grandes puntas ya no servían. Por lo tanto, el hombre tuvo que cazar cada vez animales más y más pequeños. Se dice que en el Mesolítico recién surgió la idea del padre. ¿Entiendes? ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando el hombre, imagínate acá en los corrales, el hombre metió dos animales del mismo sexo, no nacía nada. Pero cuando combinó sexos separados, ahí el hombre descubrió. Dijo, a ver, si los dos sexos separados dan hijos, dan crías, ¿no pasará lo mismo conmigo? Aquí surgió recién el concepto de padre. Pregunta, ¿estas casas son permanentes o temporales? Temporales. Temporales. La pregunta sería, ¿por qué? Básicamente por algo. Imagínate que tú en una maceta siembras tomate. Siembras uno, crece.
Siembras de nuevo, crece. En la tercera ya no crece. ¿Se entiende? Se Sí, entiende. profe. Ya, eso es por qué. Porque para eso tienes que nutrir nuevamente el suelo. El hombre del Mesolítico no conoce todavía eso, ¿ya? Y por eso es que llega, cultiva, el suelo se desgasta y se va de nuevo, ¿ya? Su vida básicamente gira de esa manera. En el Neolítico surge la llamada economía productiva, ¿ya? Esta economía está basada en el agro y la ganadería, que permite la generación de excedentes. Ya, excedentes significa que ahora sobran alimentos y estos alimentos se van a guardar en almacenes. A ver, por ejemplo, acá lo podemos ver, almacenes, viviendas, podemos ver que ahora sí los cultivos están siendo irrigados y eso permite que la tierra se regenere. Vemos ya diversos animales domesticados. Vemos un detalle importante, que el hombre se ha vuelto sedentario y este sedentarismo ha permitido la llamada revolución agrícola, ¿ya? La revolución agrícola. ¿Qué es esto, profe? Básicamente la práctica de la agricultura cambió la forma de vida del ser humano. Aquí surgen actividades como los tejidos, ya la elaboración de vasijas, entre otros. Surge la vida sedentaria, la vida en tribu. Los tribus son grupos más grandes donde ya empiezan a surgir familias separadas. Viven juntos, pero son familias separadas. Aquí vemos a los jefes tribales, ya vemos los palafitos, las primeras formas de casas, ya, y estas llamadas construcciones megales jóvenes. ¿Esto es arquitectura? Sí, sí. No, ya, cuidado ahí. La arquitectura conlleva detrás un elemento político. ¿Se entiende? O sea, Se entiende, profe. ¿yo para qué me construyo una gran casa? Básicamente para que la gente vea que tengo poder. Esas construcciones, si bien son gigantescas, son construcciones que también requirieron el trabajo conjunto, son construcciones planificadas, pero no, pero no, esas construcciones no fueron hechas para que una persona luzca su poder, fueron hechas para fines colectivos. Por eso es que todavía no es arquitectura. En la edad de los metales observamos otro componente. Ya, primero, por ejemplo, vemos la llamada edad del cobre. Ya, aquí es donde surge la revolución urbana. ¿Y qué cosa es esto? Esta revolución urbana va a generar la llamada división social. Van a surgir grupos dominantes y grupos dominados. Aquí va a surgir el concepto de propiedad privada. Fíjate esta casa cuadrangular. Pero lo curioso es que esta casa ya no es circular. Esta casa cuadrangular está delimitada, ¿por qué? Por la propiedad de mis vecinos que viven al lado. Aquí ya se observa un patrón de formas de propiedad privada. ¿Qué más? La siguiente etapa es la etapa de la edad del bronce. El bronce es un metal que lentamente empezó a desplazar a la piedra. Profe, ¿y por qué los metales se hacen tan importantes? Primero, por su maleabilidad. ¿Ya? Los metales básicamente, a medida que las actividades del hombre se hacían más específicas, se necesitaron de herramientas más especializadas y los metales aportaron eso. Por ejemplo, aquí puedes ver, mira, este señor, ¿no? Este señor, este herrero, que está trabajando, pero fíjate, está dentro de muros, ¿no? No está fuera trabajando con los otros campesinos. ¿Se entiende? Se entiende. Ya. Por eso es que aquí surgen los artesanos. Ojo, una cosa es un señor que trabaja metales, pero sigue siendo campesino. El artesano solamente trabaja en su taller, ya no trabaja para nada en el campo. Y eso le da un mayor estatus, le da una mejor visión dentro de la sociedad. El hecho de trabajar metales y combinarlos de origen al bronce, la aleación de cobre más estaño que da bronce, permitió qué cosa, consolidar, hacer más fuerte la revolución urbana, surgen civilizaciones, nace el Estado y la escritura, tanto cuneiforme como jeroglífica. Durante la edad del hierro también, ya, el hombre, un problema que tiene el bronce es que necesita de una aleación muy precisa.
Pero hay un problema, pues. El bronce es cobre más estaño. El gran problema es que el cobre y el estaño casi nunca están juntos. Es muy difícil juntar los metales. ¿Se comprende? Sí, Ya, por sí, eso aquí, ¿quién juntó estos metales, profe? Básicamente los comerciantes. Ya había comerciantes en esta época. El hierro, en cambio, el hierro presenta una variación. El hierro es un solo metal, no necesitas combinarlo. El pueblo más antiguo que se conoce que utilizaba el hierro fueron los famosos hititas. ¿Ya? Junto con los hititas se desarrolló la economía monetaria, surgieron las primeras formas de moneda. Hay un detalle curioso, se ha encontrado una tablilla en Turquía donde al parecer, imagínate que un día yo me iba a casar con tu hermana, ¿ya? Pero para casarme con tu hermana yo debía de darle un regalo a tu padre. ¿Qué le dio de regalo el pretendiente al padre? Le dio un gato. O sea, cambié a tu hermana por un gato. Profe, ¿y por qué? Porque hay un detalle. Tú sabes que cuando el hombre almacena el trigo, el perro puede proteger al trigo de las ratas, pero solamente en la parte baja. El perro no puede subir a las partes altas. ¿Se entiende? se entiende. Ya, en cambio el gato sí. Por lo tanto, el gato se convirtió en un animal de muy alto valor. ¿Y eso propiamente qué cosa es? Es una forma de moneda. El hombre experimentó con diversos objetos hasta llegar a las monedas de metal que hoy día tú conoces. ¿Y por qué? Porque el trueque siempre fue problemático. Surge la escritura alfabética, los carros de guerra y se expanden los imperios esclavistas. Fíjate aquí, por ejemplo, ya, mira cuántas guerras por todo lado debido a que a quién dominaba metales. Así es como surgieron grupos cada vez más dominantes y formas imperiales. Y un detalle curioso, ves acá las ciudades, pues, con ya sus formas de vida muy parecidas a las nuestras, sistemas de comercio, autoridades, planificación, enseñanza de escritura y un caso curioso, la cerveza. Desde que surgió el neolítico se sabe que la cerveza ya existía. Profe, ¿por qué? Porque básicamente las bebidas fermentadas, tú sabes que la fermentación convierte las bebidas dulces en alcohol, pero el detalle es que el alcohol etílico mata microbios. En la antigüedad era más saludable tomarte un vaso de cerveza que tomar agua de río. ¿Se entiende, no? Se entiende. ¿Ya? El hombre recién en el siglo XIX descubrió para qué servía hervir el agua. Eso fue un descubrimiento muy tardío en sí. A ver, chicos, un detalle, por favor. Las preguntas, un problema con las preguntas es que el curso de historia es muy apretado, como te he dicho. Te voy a dictar las claves, por favor, ¿ya? A ver, tomas nota, por favor. ¿Vas tomando nota? Listo. Ya, chicos. A ver, veamos todos. Uno, enano. Uno, enano. Dos, dedo. Dos, dedo. Tres, barco. Tres, barco. Cuatro, dedo. Cuatro, dedo. Cinco, barco. Cinco, barco. Seis, avión. Seis, avión. Siete, barco. Siete, barco. Ocho, enano. Ocho, enano. Nueve, casa. Nueve, casa. Y 10 enano. 10 enano. Muy bien, y con esta caricatura de Charles Darwin sobre la hominización es que vamos a quedarnos en esta clase y nos veríamos la próxima clase, jóvenes. Ya, muy bien, chicos, entonces Hasta luego, profesor. vamos a dejar de grabar acá, que tu profesor seguro